Muy bien, seguimos en Nativa nos conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en Jesús María, vamos a conversar con Rudecindo Vega. Ustedes lo conocen, no necesita mayor presentación, solamente mencionar que ha sido ministro de Trabajo y ministro de Vivienda al margen de otras responsabilidades. Lo estamos molestando porque queremos abordar con él temas de coyuntura política fundamentalmente. Rudecindo, ¿cómo está? Buenos días. Hola Rodolfo, buenos días. Muchísimas gracias por estar en Pulso Informativo y Nativa nos conecta y encantado de lo que podamos conversar. Muy bien. ¿Qué impresión tiene del contexto global? Acabamos de pasar el APEC un poquito más y la inauguración del muelle de este megapuerto de Chancay, pero un poquito también hay que mencionar el paro de 72 horas, que en Lima no se sintió, por lo menos desde mi perspectiva, y en cambio fue contundente en el sur y también en algunas regiones del norte. Quizás podría decir que en el Perú estamos viviendo un momento de oportunidades perdidas. Y yo siento que lo importante que ha sido APEC y lo importante que es Chancay son síntomas de momentos perdidos. Si nosotros tuviéramos un buen gobierno, con seguridad todavía seguiríamos hablando del impacto de APEC, de los beneficios que traería al país, seguiríamos hablando de la importancia del puerto de Chancay y de las cosas que hay que hacer por los beneficios y oportunidades que traería para el desarrollo del Perú, pero lamentablemente terminaron de embarcarse los líderes de APEC y a la hora siguiente estábamos padeciendo la captura del hermano de la presidenta por corrupción. Y entonces ya desde ese, vamos a decir, no pasó ni una hora y el escenario y la coyuntura y la temática del país giró, ¿verdad? Entonces, y padecemos el problema de la criminalidad organizada, de la criminalidad que está en las calles, de la criminalidad que está en el gobierno, y entonces, y en el Congreso, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, son oportunidades perdidas, pero son oportunidades perdidas en el cual los únicos responsables son los que nos gobiernan desde el Congreso y desde el Poder Ejecutivo. Y sin embargo tenemos la inflación controlada, según declaraciones del propio presidente del BCR, y de algún modo nuestra economía no está en el peor momento. Sí, y claro, y lo que hay que decir es abiertamente, el tema del control de la inflación no es chamba del Congreso ni es chamba del Poder Ejecutivo, eso efectivamente es, vamos a decir, principalmente el logro del BCR, y en el tema del crecimiento económico es una recuperación que si lo vemos bien y a fondo, y como seguramente el presidente del BCR tendría muchos elementos para explicarlo, no tiene que ver con el desarrollo de la productividad y la producción en el Perú. Tiene que ver con una cosa que a veces no queremos precisarlo, es con el aumento de los precios primos de los precios de los minerales en el exterior. O sea, vamos a decir, es un crecimiento ficticio y que también que podría ser una gran oportunidad para el Perú para impulsar desarrollo, como ocurrió hace 2 décadas atrás en el gobierno de Toledo y en el gobierno de Lapra. El incremento de precios sirvió para luchar contra la pobreza, reducir la deuda, impulsar el crecimiento económico. Pero ahora esa puede ser, desgraciadamente, otra oportunidad perdida por culpa de quienes nos gobiernan, de este Congreso y de este Poder Ejecutivo. Así es. Y ese 3% pues no ayuda mucho, por no decir en nada. Tendríamos que crecer más si es que queremos enfrentar de verdad la tuberculosis, la anemia, la pobreza extrema. Sí, mira, y el dato que das, que es esto de la encuesta de Datum, que es una presidenta con 3%, en realidad cuando uno quiere verlo bien, esa encuesta lo que nos dice es que, mira, el margen de error es 2.8. O sea que si tú lo aplicas el margen de error a lo que ella tiene, tranquilamente podríamos estar diciendo es que está en cero, no, que no tiene nada de apoyo. O sea, pero hay un dato peor todavía. ¿Cuál? Hay algunas zonas del país en las cuales la aprobación de la presidenta es 1%. O sea, lo cual quiere decir que si yo le aplico el margen de error, ya tiene más en contra que en otra cosa. Entonces, en realidad,
tenemos un gobierno y un Congreso que lamentablemente está dirigiendo el país desde el suelo. Pero sí, fíjate, desde el suelo. Eso lo dicen los ciudadanos y ahora último lo que acaba de ocurrir en el CADE es que ya ni los empresarios, o sea, acá ya no es solamente la sierra, los provincianos, los pobres, ya no son, o sea, los empresarios hoy tampoco la aceptan, más la desprecian, más la rechazan, más la desaprueban que los que la aceptan. Entonces, llamó la atención que en un primer momento ella dijo que iba a la clausura, pero no fue ni ella ni fueron sus ministros. claro, y lo que está ocurriendo es lo siguiente, mira, ya no va a una plaza pública, ya no viaja al interior del país porque la desprecian y la votan. A los ministros son votados. Va a un evento en la ciudad o en la capital, incluso cerrado, la insultan, los insultan. Ahora al CADE me imagino que no han ido porque ya sintieron que se les venía la desaprobación y el desprecio también. O sea, vamos a decir, vamos a tener un gobierno aislado, encerrado, pero no por voluntad propia, sino porque no quieren hacer frente al desprecio ciudadano gigantesco que cada vez se consolida. Muy bien. Lo que usted está diciendo yo lo puedo suscribir y estoy seguro que también muchos televidentes, pero le vuelvo a hacer la pregunta que siempre se la hice en oportunidades varias, Rudecindo. ¿Por qué la indiferencia de la población cuando se trata de movilizaciones o de paros? En Lima particularmente. Sí, y como en algún momento lo hemos conversado, lamentablemente cuando las provincias del país se levantaron, antes, incluso ahora, Lima no ha tenido la capacidad de enganchar con esa protesta. Y cuando la protesta en Lima quiso aparecer con fuerza, la provincia no lo apoyó. Entonces vamos a decir, hay múltiples protestas por todo lado, pero que no han hecho clic en una propuesta que los articule. Como en algún momento lo hemos conversado, tiene que ver con la falta de liderazgo y capacitación de los representantes, por supuesto que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con un gigantesco desgano de los líderes políticos y del aislamiento de los líderes políticos respecto a la protesta. Y con eso lo que estoy diciendo es, no solamente los gobernantes están aislados de la ciudadanía, la oposición está aislada de la ciudadanía. Entonces vamos a decir, hoy podemos tener marchas como la de los transportistas,